Buenas noches, aquí hay un video para, ahora es el turno de consulta de base de datos, donde pretendo explicar un poquito lo que hemos estado revisando en las últimas sesiones, particularmente en las últimas semanas, que tiene que ver con funciones de grupo y el uso de los join, ya, por ahora, ya, porque después ya vamos a comenzar a ver subconsultas y vamos a empezar a hacer las analogías de las cosas que eventualmente yo puedo resolver usando join o usando subconsultas. Tenemos ya a nuestro haber el uso de las funciones de fila y el uso de las funciones más bien para dar formato, que las funciones de fila, digamos, están dentro de eso, dentro de ese grupo, digamos. Entonces, aparte de esas funciones de fila, yo también voy a tener estas famosas funciones de grupo que lo habíamos visto en clases y que en SQL son 5 nada más. Es el ABG, es el zoom, es el count, es el max y es el min. ¿Ya? Entonces, con estas 5 yo puedo hacer variadas opciones, o tengo varias tareas que cumplir. Puedo sacar el valor máximo, el valor mínimo, puedo sacar el promedio de algo, la suma de algo, puedo contar algo. Bueno, lo conversamos, ¿cierto? Yo no puedo sacar el promedio de nombres, sino que de variables numéricas. No puedo sumar nombres, sino que tengo que sumar valores numéricos. Entonces va dependiendo del requerimiento de lo que yo vaya a usar, digamos, o a decidir. Entonces, parte de mi decisión o incluye el saber qué función de grupo es la que yo voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, voy a trabajar sobre un modelo de datos que tengo, particularmente sobre 2 tablas nomás, porque el modelo es bastante más grande, pero sobre 2 tablas que son la tabla comuna y la tabla empleado. La relación que existe entre ellas es que dentro de todos los datos del empleado tengo la comuna a la que pertenece el empleado, ¿ya? Entonces, y la comuna por su lado es súper simple, tiene un ID y el nombre. Ya sabemos por lo que aprendimos en modelamiento, ¿verdad?, que los empleados, la tabla empleado tiene una clave foránea hacia la tabla comuna. Y eso implica que yo tengo la conexión para saber cuál es el nombre de la comuna en la que reside el empleado. Entonces, voy a partir por algo sumamente sencillo, que es determinar la cantidad de empleados que hay guardados en la tabla, la cantidad de registros. Entonces, para eso vamos a establecer un select, ¿cierto?, from empleado, que recuerden que usted siempre tiene que preguntarse cuál es la tabla que me va a permitir responder a este requerimiento de consultar información. En la asignatura de consulta de base de datos, nuestro objetivo es recuperar información de esa base de datos que yo modelé el semestre pasado. Ustedes aprendieron de modelamiento a hacer eso, y en consultas aprenden a recuperar información de ahí, recuperar los datos que están ahí. Entonces, en ese afán es que uno tiene que identificar siempre la o las tablas que va a necesitar, porque depende del requerimiento, puede necesitar 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Depende de lo que me estén pidiendo. En este caso me están pidiendo contar cuántos empleados hay, el total de registros que hay. Entonces, dentro de mi selección de funciones de grupo, yo voy a seleccionar el count, porque es el que me permite contar de las 5, es lo que cumple con el requerimiento. Y al count yo tengo que indicarle lo que quiero contar. Yo se los he mencionado. A mí me resulta mucho más fácil leer mi consulta cuando yo le indico al count lo que quiero contar. O sea, el requerimiento me dice quiero contar los empleados. Entonces busco la clave que identifica al empleado dentro de su tabla. En este caso es el num root emp. Entonces me resulta fácil la lectura, ¿ya? Es desde la perspectiva de que estoy seleccionando la cuenta de los root. ¿Cuántos root hay? ¿Cuántos? El count es una cuenta de algo. ¿Cuántos root hay en la tabla de empleado? Que en el fondo un root, un empleado. Entonces, si pido contar los root, en el fondo estoy contando los empleados. Voy a seleccionar mi consulta, ¿cierto? Y aquí aparece, si lo miro, aquí aparece el resultado, ¿cierto? Y 23. Hay 23 registros que representan a 23 empleados. Da lo mismo la cantidad de datos que tengan, estoy contando los root. ¿Ok? Son 23 empleados que están distribuidos en las distintas comunas. Entonces, pasamos ya a la fase 2 y ahí me podrían decir ahora el requerimiento que necesito el ID de la comuna y que al lado del ID de la comuna me aparezca el total de empleados que hay en esa comuna. Entonces, yo sé que tengo 23. Entonces, yo quiero ahora establecer cuántos hay por comuna. Y esa cuestión es clave, lo hemos dicho en clases.
¿ya? Cuando a mí me piden el total de por, significa que ese por es lo que me está solicitando que separe, ¿ya? Esos son como los grupos que yo debo armar. Entonces, si vamos a obtener el total de empleados por comuna, entonces establezco la tabla que necesito. ¿Cuál sería? Miro mis dos tablas que están disponibles, de las cuales les mencioné hace unos minutos atrás, la tabla empleado y la tabla comuna. ¿En cuál de las dos está la información que yo necesito para poder sacar el ID de la comuna y su total de empleados? Si miro la tabla comuna no me sirve porque tengo solo el ID. No tengo acceso a cuáles son los empleados de esa comuna. Si miro la tabla empleado, tengo, aparte de todos los datos del empleado, tengo el ID de la comuna. Entonces, la tabla empleado pareciera ser es la que me va a ayudar. Entonces, ponemos la tabla empleado, perfecto, y seleccionamos lo que me están pidiendo. Me dicen el ID de la comuna y el total de empleados. Empleados dice aquí, empleados, ya. Entonces voy a poner el ID de la comuna y voy a poner el count. Quiero contar los empleados por comuna. Entonces aquí estableces un root EMP. Así le pongo num, creo que sería más eficiente. Ya, ahí está, numroot EMP. Listo, suena coherente. Si yo lo leo, digo seleccione el ID de la comuna y al lado ponga la cantidad de empleados que hay de la tabla de empleados, porque ahí tienen los dos datos. Ya, parece razonable. Estoy usando funciones de grupo y aquí yo voy a ejecutar esto y me voy a dar cuenta que explota, porque me dice que no es una función de grupo simple, porque el count funcionó antes porque estaba solo, ¿ya? Y ahí establecemos, de hecho está marcado en rojo ahí, la regla de oro. Si yo voy a usar una función de grupo que no se encuentra sola en el cell, que está acompañada de algo que no es una función de grupo, claramente la ID comuna no lo es, debemos establecer la cláusula group by. Entonces aquí le indico que como yo quiero tener el total por comuna, debo establecer el group by por esa misma columna. Entonces juego con esto y es distinto el resultado porque ahí me aparecen por cada una de las comunas la cantidad de empleados que hay. Si me doy el trabajo de sumar todos estos valores que están acá, tengo 2, tengo 3, luego tengo 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23. Los 23 empleados que conté antes están distribuidos por comuna. De ahí el lenguaje. Es sumamente importante entender lo que me están pidiendo. Si me dicen el total de empleados por comuna, ya me están dando pistas de cómo yo armo eso, que es un lenguaje natural, y lo llevo a este código, que en este caso es SQL. Siempre en programación tengo que hacerme cargo del problema que viene en un lenguaje común y corriente, que lo entiende todo el mundo, tratar de llevarlo a este lenguaje de programación de turno, digamos. En consulta de base de datos es SQL, en desarrollo de software de escritorio es Java, en programación de algoritmos vio que era Python. Entonces, independiente del lenguaje, siempre tengo que buscar la forma de traducir ese problema que me están describiendo con líneas de código. Y eso es lo que uno va haciendo, en eso consiste la pega de ir solucionando problemas independientes del contexto en el que estés trabajando. Entonces logramos separar los 23 sujetos que estaban en el count anterior por comuna. Ok, estamos bien, estamos claritos. El group by es clave cuando estoy usando las funciones de grupo acompañadas en un select, ¿cierto? De alguien más, de varios campos más, porque pueden haber varios más, que no son funciones de grupo. Entonces, la regla dice, póngala en el group by. Luego, pueden decirme ya, ok, conforme, pero no quiero el ID de la comuna, quiero el nombre de la comuna. Ah, ok. Entonces, la tabla empleado ya no me es suficiente, porque el nombre de la comuna está en la otra tabla. Entonces, ahí es donde entra en juego esa segunda parte de esta experiencia de aprendizaje, que es la que tenemos, donde tengo que aprender a juntar más de una tabla. Para eso existen los join en todas sus versiones. En este video solamente voy a explicar los más básicos. Ya, hay otros más elaborados, no me gusta llamarle complejos, pero sí más elaborados, que me permiten tener esos alcances. Entonces, ok, vamos a incluir aquí que vamos a repetir el ejercicio anterior.
Ahora agregando el nombre de la comuna. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Muy similar. ¿Necesito la tabla de empleados? Sí, pero también necesito la tabla comuna, porque ahí está, ¿cierto?, el nombre de la comuna. Entonces, la tabla comuna me va a servir para sacar el nombre y la tabla de empleados me va a servir para contar. ¿Ya? Entonces, cada una tiene su participación en la solución. Algunas son más importantes que otras, ya en el punto de vista que puedo sacar más información de ellas, pero todas tienen que estar, porque todas van a aportar en algo. Entonces, establecemos el select, ¿cierto?, con el from y, no sé qué escribí ahí, comuna, porque yo quiero el total de empleados por comuna. Entonces voy a incluir la tabla comuna y voy a usar la palabra reservada join y voy a poner la otra tabla, empleado, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el join? Por una cuestión de sanidad, ¿ya?, o de simplicidad sintáctica, dice, ¿sabes qué? Ponle unos alias para que no te andes refiriendo a la tabla con el nombre completo. Entonces, como una especie de seudónimo. Entonces, a la comuna le ponemos normalmente la inicial del nombre de la tabla. Entonces, tenemos C y tenemos E. Luego dice el join, debes establecer un on para poder emparejar, porque aquí empiezan más parejas. Entonces, si yo no le establezco el on, va a juntar cada una de las comunas con todos los empleados. Después toma la segunda comuna y la junta con todos los empleados. Y esa no es la idea, porque cada empleado tiene una sola comuna. Y si usted va a mirar el modelo de datos, se va a dar cuenta que es una relación de uno a muchos, lo que le enseñaron en modelamiento. Aquí viene a aterrizarlo en cómo está juntando los registros de una tabla y de otra. En modelamiento le enseñaron cómo hacer ese modelo, cómo construir ese modelo. Aquí le están enseñando cómo rescatar información de ese modelo que probablemente usted pudo haber modelado. Entonces aquí establecemos que el ID de la comuna, de la tabla comuna, que se llama así, va a ser igual al ID de la comuna de la otra tabla, ID comuna. Cuide siempre de no caer en el error de la lógica, ¿cierto?, de poner C en ambos lados o E en ambos lados, en el sentido de que el mismo alias no repita el alias de la tabla, sino está preguntando si X es igual a X, y eso siempre va a ser verdad. Entonces se produce un desorden ahí porque me está mostrando, no sé, 1.000.000 de registros cuando en realidad debería haberme mostrado 100. Es porque comienza a hacer todas las parejas de todos con todos, que no es la idea. Entonces, tenemos ahí la restricción para juntar a la comuna o al empleado con la comuna que le corresponde. Entonces, teniendo eso, yo tengo todo el derecho a ocupar los campos de ambas tablas. No los voy a poner todos porque me están diciendo que quieren el nombre de la comuna y luego el total. Entonces, aquí establecemos nombre de comuna y acá ponemos el total. Y el total lo tengo con el count, numroot mp. Perfecto. Entonces, así yo estoy poniendo el nombre de la comuna y luego el total al lado. Ya lo aprendimos en el ejemplo anterior. El group by tiene que estar porque el count no está solo, el count está con el nombre de la comuna. Entonces establecemos nombre de comuna como formando parte del group by. Entonces, si lo leo, ¿qué significa? Significa que tengo el nombre de la comuna y su total, que estoy obteniendo el total de empleados por nombre de comuna, y ese por es lo que tú estableces aquí en el group by. Entonces ejecuto la consulta y me doy cuenta que aparece el nombre de la comuna, ¿cierto?, y el total. Lo mismo de hace un rato, si yo sumo nuevamente esto me va a dar 23, el total, ¿no? Entonces hay 2 de Providencia, 1 de Macul, 1 de La Reina, 2 de Las Condes, etc. Entonces mis 23 empleados están distribuidos en esas tantas comunas. Y yo aquí estoy indicando cuántos hay en cada uno de ellos. Y esa es información que estoy sacando de las tablas, no de ningún otro lugar, ya de ese modelo que a mí me entregan siempre. Ya, me parece bien. Aquí yo tengo una cierta cantidad de comunas, sin embargo no son todas. Ya, si yo miro aquí, tengo un registro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 comunas. Me parece interesante, solo por el ejercicio, ¿cierto?, ir a saber si efectivamente son 19 comunas. Ya, para practicar voy a ir a averiguar y voy a practicar usando el select, porque podría ir a mirarlos en la tabla, pero no quiero. Entonces voy a hacer un count, voy a contar ID comuna, ¿cierto?, desde la tabla comuna. Para solo por curiosidad, ¿cierto?, para saber cuántas comunas hay. Comuna
coma, sí, ya, punto y coma. Ejecutamos esto de aquí, lo ejecutamos y nos da 47. Y yo conté 19 en mi resultado. Y como que me faltan 28. Extraño. ¿Qué sucede con esas 28? Esas 28 comunas no tienen empleados. No hay nadie que viva ahí. Ninguno de los empleados vive en una de esas comunas. De esas 20 y algo que me faltan, 28. ¿Y cómo puedo yo obtenerlas? ¿Cómo puedo yo rescatarlas? ¿Cómo puedo yo incluirlas incluso en ese informe donde está el nombre? Porque sería interesante tener las 47 y si no tiene, bueno, le pongo un 0 al lado. Entonces, ¿cómo puedo yo gestionar eso? Ahí entran en juego los famosos join avanzados, por no decir complejos. No me gusta la palabra complejo, no sé por qué la sigo usando. Los join avanzados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que yo voy a tomar esta misma sentencia, ¿cierto? La voy a pegar por acá. Y en lugar de hacer un join sencillo, voy a poner un left join, ¿cierto? El left join, recuerden que en realidad todos los joins se tratan como conjuntos. Si yo establezco el join solito, ¿cierto? Estoy mirando la intersección de esos dos conjuntos, es decir, los elementos que están en la tabla comuna y además en la tabla empleado. Por eso que solo me aparecían las comunas que tenían empleados. Si yo hago un left join, estoy tomando las comunas que tienen empleados y las que no tienen, que forman parte de la intersección. Las que tienen están en la intersección y las que no tienen son las que están solitas en comuna. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, la voy a ejecutar aquí, me aparece el resultado y aquí me aparecen los ceros. Entonces me aparece Cerrillo, me aparece Leoprado, me aparece Alhué, que son comunas que no tienen empleados y antes no estaban incluidas por la única y sencilla razón de que el join era sencillo, simple. El join, así como está en esta instrucción, solamente me toma la intersección, es decir, las comunas que tienen empleados. Si yo hago el left join, me está tomando las comunas que tienen empleados y las que no tienen. Por eso aquí me aparece ahora con un totalizadas a 0 la gran mayoría de ellas, 28. Me pongo a contar lo que están en 0, son 28. Entonces, ¿qué sucede? Que esa forma, que ese join avanzado me permite a mí saber cuáles son las comunas que no tienen empleados y junto a las que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Acá después yo podría querer ahora las que no tienen, solo las que no tienen. Tengo varias formas de resolver eso. Es preguntando con una función de grupo, ¿cierto? Haciendo un having, una restricción a nivel de grupo. Y la otra es utilizando lo que está de base del join, que es incluir aquellos registros, solamente aquellos registros que no hayan encontrado pareja en la otra tabla. Es decir, comunas que no hayan encontrado empleados que tuviesen, ¿cómo se llama? Empleados viviendo o residiendo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos la consulta y modificamos la restricción. Entonces, aquí yo voy a establecer una cláusula en la cláusula where, donde nosotros hemos aprendido que es un filtro a nivel de filas. Aquí le voy a decir que la clave de las tablas de la segunda tabla, es decir, lo que está a la izquierda, a la derecha, perdón, del left join, ¿cuál es la clave del empleado? La clave del empleado es el numroot MP. Entonces yo le digo que quiero que me filtre los registros donde esta clave, este numroot empleado, sea nulo. Es decir, intenta juntarlas, las con y las sin, pero solo quédate con aquellas que no tienen pareja, es decir, que no hayan encontrado, ¿cierto?, un empleado. Miro aquí, establezco esto, lo ejecuto, y aquí me aparece en mi salida todas las que están con 0, porque le estoy diciendo que solamente se quede con aquellas a las que no le encontró pareja. Interesante. También lo puedo hacer con un filtro a nivel de grupos, también es válido, ¿ya? Pero si no me acomoda mucho, si no lo recuerdo, ¿cierto?, es mejor tener esta opción, este plan B. Cuando en el video que vaya a explicar el having como filtro a nivel de grupo, voy a incluir esta explicación. Por ahora, solamente el objetivo eran los join. Ok, existe el left join y también existe el right join. Entonces, ahí tú eres libre de escoger
si te vas por el left o te vas por el right. Y fíjense el efecto del right. Acá está, esto se escribe así, ¿cierto? Y aquí doy vuelta al nombre de las tablas. Entonces, donde decía empleado va a decir comuna, y donde decía comuna va a decir empleado. Entonces aquí está. Lo único que estoy haciendo es establecer el right para que me aparezcan las con y las sin, las comunas con o sin empleados. Entonces estoy aquí y aquí aparece Providencia, Macul, Cerrillos, Lo Prado, están las 28, con o sin empleados, con su cero correspondiente porque no hay nadie, o bien la cantidad que me había dado el join simple. ¿Ya? Quédense con el video para revisarlo, ¿cierto? Para atender que estén entendiendo bien el uso de la combinación de registros de ambas tablas. Más que decir que puedo tener más de una, ya varios ejercicios de clase ya hemos visto que hasta 5 tablas hemos incluido en los join, por lo tanto no hay restricción ahí, pero me sirve entenderlo con 2. Si entiendo con 2 puedo replicar eso para la cantidad de tablas que yo necesite, ¿ya? Así que medítenlo, piénsenlo, ¿ya? Y acá, como les digo, está solo la base, ¿ya? De la explicación de los join sencillos y el join avanzado, ya con todas sus variantes. Después hay que aprender a combinar esto con las subconsultas y con los filtros a nivel de grupo, ¿ya? Así que eso. Espero que les sirva de algo y vamos que se puede, porque la idea es que esto lo podamos resolver bien, entender bien para ser exitosos y exitosas en la evaluación número 2 que se nos acerca en un par de semanitas más. Que estén muy bien y nos vemos por ahí en los pasillos de Duoc. Dale me gusta si es que te sirvió el video.